David Copperfield, Charles Dickens. Un deber más tenía que cumplir antes de ceder al peso de tantas emociones, y era evitar que lo sucedido llegase a noticia de los que iban a abandonar su patria a fin de que les acompañase en su viaje una feliz ignorancia. Si quería conseguir mi objeto, necesitaba aprovechar el tiempo. Aquella misma tarde llamé a Micawber y le recomendé que cuidase de que la terrible nueva no llegara a conocimiento de Peggotty. Me lo prometió, asegurándome que secuestraría todos los periódicos sin cuya precaución podían aquellos revelárselo. Para llegar hasta él la noticia, afirmó golpeándose el pecho, tendrá que pasar antes por encima de mi cuerpo. Faltaría a mis deberes de cronista si no hiciera observar que Micawber, al adaptarse a los usos y costumbres de su nueva condición social, se daba aires de filibustero, no precisamente en lucha abierta contra la ley, pero sí remendando a quien, teniendo conciencia del peligro, camina ojo avisor y dispuesto en todo momento a la defensa. Se le confundía con el hijo del desierto habituado a vivir lejos de los confines de la civilización y en vísperas de regresar a sus nativas soledades. En otros efectos, se había provisto de un traje completo impermeable y de un sombrero de copa muy baja, embreado o calafateado por el exterior. Vestido de esta guisa y armado de su gran anteojo que solía llevar debajo del brazo, cuando alzaba la mirada al cielo como era su costumbre, como si estudiara los cambios del tiempo, tenía un aspecto mucho más marino que el mismo Peggotty. Había preparado a su familia para la lucha con los elementos, por decirlo así. Su señora llevaba un sombrero lo más herméticamente cerrado y discreto que pueda imaginarse, atado con solidez debajo de la barba, y aparecía envuelta en un chal que vendaba todo su cuerpo. La hija mayor había agotado los preparativos contra el mal tiempo, aunque en su equipo no había en rigor nada superfluo. Difícil era distinguir a simple vista una parte cualquiera de la personalidad de Micawber hijo, una vez enfundado en su descomunal camisa roja y en su traje de bazar económico, y en cuanto a los niños, iban metidos como conservas en botes impermeables. Micawber padre y Micawber hijo iban con los brazos arremangados, como para indicar que estaban dispuestos a echar una mano donde hiciera falta. De esta suerte ataviados les encontramos Traddles y yo una tarde, reunidos en la escalera de madera que llamaban entonces las gradas de Hartford. Estaban presenciando la marcha de una barca que transportaba parte de sus equipajes a bordo. Yo había comunicado a Traddles el terrible suceso y mi amigo, a quien la noticia sorprendió dolorosamente, opinó como yo que convenía guardar el secreto y quiso acompañarme para prestar los últimos servicios a los que se iban. En aquella ocasión fue cuando llamé aparte a Micawber y obtuve de él la promesa a que me he referido. Habíase hospedado la familia Micawber en un tenducho sucio y medio ruinoso, cuyas habitaciones de madera avanzaban en saliente sobre el río. Como la familia excitaba mucho la curiosidad de la gente del barrio, a fin de sustraernos a ellas y a los corros que en derredor nuestro se formaban, nos refugiamos en las habitaciones que aquella ocupaba en su posada. En estas se hallaban mi tía e Inés, ocupadas en confeccionar algunos vestiditos suplementarios para los niños. Les ayudaba la Peggotty. Con mucho trabajo conseguí evadir sus preguntas, pero aún me fue más difícil comunicar a Peggotty, que llegó momentos después que nosotros, sin que los demás lo advirtieran, que había entregado su carta y que todo marchaba bien. Cumplí mi cometido dejando contentos y satisfechos a aquellos infelices. Si mi rostro dejó traslucir algo de lo que pasaba en mi alma, lo atribuyeron a mis propios dolores. ¿Cuándo zarpa el buque, señor Micawber?, preguntó mi tía. Sin duda Micawber consideró conveniente preparar por grados a mi tía o a alguien, pues contestó que se harían a la vela más pronto de lo que se suponía el día anterior. ¿Le ha traído el aviso la lancha?, repuso mi tía. Sí, señora. ¿Y se hace a la vela? Me han dicho que debemos estar a bordo mañana antes de las 7 de la mañana. ¿Cómo?
¿Tan pronto? ¿Es cierto, Peggotty? Sí, señora, respondió Peggotty. Si el señorito David y mi hermana vienen mañana por la tarde, se despedirán de nosotros. No faltaremos, dije yo. Desde ese instante hasta entonces, o mejor, hasta que nos veamos en alta mar, dijo Micawber dirigiéndome una mirada significativa, el señor Peggotty y yo vigilaremos con 100 ojos nuestras maletas y efectos. Emma, amor mío, mi amigo el señor Traddles es tan fino, tan obsequioso, que me suplica al oído que le permitamos pedir todos los ingredientes necesarios para preparar cierta bebida que nuestras mentes asocian por modo natural con el roast beef de la vieja Inglaterra. Lo diré más claro, el ponche. En circunstancias ordinarias y normales no me atrevería a esperar la indulgencia de la señora Trotwood y de la señorita Whitfield, pero... De mí puedo decir, interrumpió mi tía, que brindaré a su salud y por la terminación feliz de su viaje. Y yo también, dijo Inés riendo. Micawber bajó inmediatamente para reaparecer al cabo de un rato cargado con una cántara humeante. Observé que mondaba los limones con su cuchillo puñal, cuya resistente hoja tenía un pie largo de longitud y que, terminada la operación, limpiaba el formidable cuchillo en la manga de su americana. También la señora Micawber y los 2 retoños mayores del matrimonio se habían provisto de tan eficaz instrumento de defensa o de ofensa, al paso que a cada niño le habían atado al cuerpo con un fuerte bramante una cuchara de madera. De igual modo, y como si quisiera disfrutar por adelantado de los placeres de la existencia a bordo o entre los bosques, Micawber sirvió el ponche a los individuos de su familia en horribles cubiletes de estaño, en vez de hacerlo en vasos de los cuales había abundante surtido en el aparador. Abandonamos el lujo de nuestra patria, dijo guardando su cubilete en el bolsillo. Los habitantes de los bosques no podemos esperar encontrar los refinamientos de nuestra tierra de libertad. Subió en aquel instante un muchacho para decirle que lo esperaban abajo. Me da el corazón que es algún individuo de mi familia, dijo la señora Micawber. Si es así, querida mía, como quiera que ese individuo de tu familia, varón o hembra, se ha hecho esperar demasiado tiempo, tendrá a su vez que esperar a que yo esté en disposición de recibirle. En una ocasión como esta, objetó su mujer, no sería faltar a la generosidad el tomar venganza de tales ofensas, dijo Micawber levantándose. Emma, estoy muy agraviado. Las consecuencias las han sufrido ellos en mayor medida que nosotros, observó la mujer. Si mi familia ha comprendido, aunque tarde, que se ha privado voluntariamente de muchas ventajas aislándose de nosotros, y hoy quiere ofrecernos una mano amiga, nosotros no debemos rechazarla. Sea así, querida mía. Si no por ellos, hazlo por mí. Emma, a tal petición no podría resistirme aunque quisiera. No puedo prometer que abrazaré efusivamente a tu familia, pero sí que el miembro de la misma que espera abajo no encontrará en mí una acogida glacial. Fuese Micawber y pasó largo rato sin que volviera a aparecer. Su mujer estaba intranquila, temiendo que se hubiera suscitado alguna cuestión entre su marido y el individuo de su familia que había venido a visitarle. Por fin se presentó de nuevo el mismo muchacho y me presentó una esquela que ostentaba escrito con lápiz el siguiente encabezamiento. Heep contra Micawber. Decía la esquela que Micawber, preso de nuevo por deudas, habíase abandonado a las garras de la desesperación. Suplicaba el firmante que le enviase por conducto del mismo muchacho un cuchillo puñal que podía prestarle excelentes servicios en la cárcel durante los cortos momentos que le restaban de vida, y terminaba suplicándole que llevase a su familia al hospicio y olvidase que en el mundo había vivido una criatura de su nombre. Como comprenderá el lector, bajé inmediatamente para pagar su deuda. Micawber estaba sentado en un rincón, dirigiendo miradas siniestras a la gente que le había detenido.
Nuevamente libertado, me abrazó con el mayor cariño y se apresuró a inscribir en su agenda la nueva cantidad adelantada, añadiendo medio penique que por olvido involuntario había omitido en las partidas anteriores. Su agenda trajo a su memoria otra transacción. Mientras subíamos a la habitación, donde dijo que su tardanza en volver había obedecido a causas ajenas a su voluntad, sacó del bolsillo una hoja grande de papel, cuidadosamente doblada, llena de columnas de guarismos. Creo que ni en los libros de las grandes casas de banca he visto en mi vida filas tan compactas y tan interminables de números. Eran, según vi luego, los cálculos del interés compuesto correspondiente a lo que él llamaba un principal de 41 libras esterlinas, 10 chelines y 11 peniques y medio, pagaderas en diversos plazos. Hecho un examen detenido de sus recursos, había determinado a cuánto ascendía el principal con los intereses compuestos a la expiración de un plazo de 2 años, 15 meses y 14 días a contar desde la fecha corriente. De conformidad con el resultado obtenido, suscribió un pagaré, obra maestra de caligrafía, a la orden del señor Tomás Tradles, en calidad de garantía de la deuda íntegra, como era debido de hombre a hombre. Tengo el presentimiento, dijo la señora Micawber, de que encontraremos a mi familia a bordo antes de nuestra marcha definitiva. Su marido tenía sin duda otra clase de presentimientos acerca del particular, pero parece que tuvo por conveniente colocarlos en el fondo de su cubilete de estaño y de tragárselos con el ponche que se sirvió. Si durante el viaje tuviera usted ocasión de escribir, dijo mi tía a la señora Micawber, no deje de mandarnos noticias suyas. Me causará vivo placer, señora, pensar que hay en el mundo quien desea saber de nosotros. No dejaré de escribir a ustedes cuantas veces tenga oportunidad. El señor Copperfield, nuestro antiguo amigo, no tendrá inconveniente, así lo espero, en recibir noticias de una persona que le ha conocido y tratado antes de que nuestros mellizos tuviesen conciencia de que formaban parte de la humanidad. Contesté que me proporcionarían un placer verdadero escribiéndome con frecuencia. Facilidades no han de faltarnos, gracias a Dios, observó Micawber. El océano en la actualidad es una gran flota y seguramente hemos de encontrar infinidad de buques durante nuestra travesía. El viaje es pura diversión. Las distancias son imaginarias. No puedo menos de sonreír cuando recuerdo las palabras de Micawber, que cuando necesitaba ir desde Londres hasta Canterbury hablaba del asunto como de un viaje a las antípodas, y ahora que se disponía a trasladarse desde Inglaterra a Australia, parecía como si no tuviera que atravesar más que el Canal de la Mancha. Durante el viaje, prosiguió Micawber, procuraremos distraernos y distraer a nuestros compañeros contando cuentos. Aparte de que confío que la voz bien timbrada y melodiosa de mi primogénito ha de ser acogida como se merece por todos los que la oigan. Bebió otro cubilete de ponche y guardó silencio. Yo abrigo la dulce esperanza, dijo la señora Micawber, de que alguna rama de nuestra familia ha de arraigar y dar frutos algún día en la patria que hoy abandonamos. No frunzas el entrecejo, esposo mío. No aludo a mi familia, sino a la nuestra, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Que la Gran Bretaña se las componga como pueda, esposa mía. Como nunca ha hecho esa señora gran caso de mí, sin inconveniente declaro que no ha de quitarme el sueño su porvenir. Yo, por ejemplo, no olvidaré nunca el tronco de que procedo, y cuando nuestra familia haya conquistado honores y riquezas, dijo la señora Micawber, confieso que desearé que aquellas riquezas y aquellos honores vuelvan a la Gran Bretaña. Eres injusto, Micawber, y no dices lo que sientes, replicó su mujer. Al emigrar no te propones debilitar, sino robustecer los lazos que te unen a Albion. Repito que nada más lejos de mi ánimo que robustecer lazos y vínculos con quien ningún derecho tiene a mi agradecimiento. Estás en un error. Tú mismo desconoces el alcance de tus facultades, que han de ser las que, con el tiempo, han de afirmar los vínculos a que me refiero.
Quedó pensativo Micawber, con las cejas ligeramente fruncidas. Mi querido señor Copperfield, continuó la señora Micawber, deseo que mi marido comprenda su situación. Es de importancia suma que mi marido, a partir de la fecha del embarque, comprenda su situación. Usted, que nos conoce de antiguo, sabe que no posee un genio tan vivo como mi marido. Soy una mujer eminentemente práctica, pero sé que el viaje que vamos a emprender es largo. Sé que el viaje lleva aparejadas muchas privaciones y molestias. Pero también sé quién es mi marido y de lo que es capaz, y porque lo sé, considero indispensable que comprenda su situación. Me permitirás que te diga, amor mío, que en estos momentos me es casi imposible comprender mi situación, contestó Micawber. Tal creo, dijo su mujer. Acaso la comprendas en parte, pero no del todo. En una palabra, repuso la disertante, deseo que Micawber sea el César de su fortuna. La verdadera situación de Micawber es la que acabo de enunciar. En el momento de emprender el viaje debe mi marido colocarse sobre la proa del buque y gritar: se acabaron las tardanzas, se acabaron las contrariedades, ya no existe la limitación de medios. Quédense las decepciones para los que viven en la patria antigua. He escogido una patria nueva que me debe una reparación. Micawber se puso en pie y cruzó los brazos como si fuese ya el mascarón de proa del barco que debía llevarle a la patria nueva. Amor mío, piedra necesitaría ser para no sentirme conmovido ante tales pruebas de afecto. Dispuesto estoy y estaré siempre a someterme a tu recto juicio. Lo que ha de ser, será. Dios no permita que nunca defraude a mi patria. Bien está, dijo mi tía volviéndose hacia Peggotty. Yo brindo por la felicidad de todos y para todos deseo las bendiciones del cielo. Peggotty dejó en el suelo a los dos niños que tenía sentados sobre sus rodillas para beber, juntamente con los Micawber, a nuestra salud. Luego que apuramos los cubiletes, los esposos Micawber estrecharon la mano a Peggotty. Volví a la mañana siguiente y supe que habían embarcado a las 5 de la misma. Por la tarde fuimos al puerto la Peggotty y yo y encontramos al buque en el centro del río rodeado de infinidad de barcas. Flotaba en lo alto del palo mayor la señal de marcha y soplaba un viento favorable. Tomamos un bote y subimos a bordo. La confusión en el buque era indescriptible. Peggotty nos esperaba en el puente y me manifestó que Micawber había sido detenido nuevamente a instancias de Heep y que, con arreglo a mis instrucciones, había él pagado el importe de la deuda reclamada, que le reintegré en el acto. En el entrepuente donde encontré a Micawber, me dijo que podía estar tranquilo, que no temiese que nadie llegara a traslucir lo sucedido en Yarmouth, porque desde la antevíspera no se había separado de las personas que debían ignorarlo. Tan extraña era la escena que contemplaba, tan reducido el espacio y escasa la luz, que al principio no pude darme cuenta de nada. Pero a medida que mis ojos se fueron acostumbrando a aquella semioscuridad, me creí en el centro de un cuadro, en medio de baos gigantescos, aparejos, cáncamos y relingas, se veían las hamacas, maletas, cajas y efectos de los emigrantes. Algunas linternas iluminaban la escena. Se formaban grupos apresuradamente, se contraían amistades nuevas y se despedían las antiguas. Unos lloraban, otros reían. Aquí se comía, allí se bebía. Estos arreglaban sus efectos, aquellos, no sabiendo dónde colocarse, vagaban de una parte a otra con aire desolado. Al lado de uno de los hijos pequeños de Micawber vi sentada una mujer cuyo aspecto me recordó a Emilia. Otra mujer se inclinó sobre ella para besarla y desapareció entre la muchedumbre, dejándome una impresión vaga de Inés. A mi lado lloraba Peggotty, mientras la anciana Goodmish arreglaba los efectos de Peggotty y ayudada por una joven vestida de negro que me volvía la espalda. ¿Desea hacerme algún encargo, señorito David?, me preguntó Peggotty. ¿Alguna pregunta? Una sola, respondí. Marta.
Tocó Peggotty en el barco a la joven vestida de negro, y ésta se volvió. Era Marta. «Dios le proteja a usted, Peggotty», exclamé. «¿La lleva consigo?» Me contestó Marta afirmativamente y rompió a llorar. Me fue imposible pronunciar una sola palabra, pero estreché efusivamente la mano de Peggotty. Llegó el momento de despedirnos. Dije adiós al matrimonio Micawber, abracé a Peggotty, tomé del brazo a su hermana, que estaba hecha un mar de lágrimas, y bajamos a nuestra lancha, a cuyo bordo esperamos para ver la salida del buque. El sol se ponía. El barco se balanceaba entre nosotros, y el cielo rojizo, destacándose todos los detalles de su aparejo sobre el fondo brillante de la puesta del astro del día. Se hincharon las velas y el buque se puso en movimiento. 3 hurras partieron de las barcas y fueron a morir en la orilla después de ser repetidos a bordo. El corazón me flaqueó al ver los sombreros y pañuelos que se agitaban al aire en señal de despedida. Entonces fue cuando la vi. Sí, la vi al lado de su tío, temblorosa y apoyada sobre su hombro. Ella me vio también y me envió con la mano un adiós. Adiós, triste Emilia, hermosa y frágil flor tronchada por el huracán. Cíñete a él como la hiedra al muro, con toda la confianza que pueda sentir tu destrozado corazón. Ella apoyada sobre su tío y él sosteniéndola, pasaron majestuosamente entre nosotros y las tintas rosadas del cielo, y desaparecieron a lo lejos. Cuando la proa de nuestra barca enfiló la orilla, la noche descendía sobre las colinas de Kent y envolvía entre sus negruras a mi alma, bien entristecida, por cierto.